¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Bienvenido a ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que reta tu religión para presentarte una relación con Dios. Y si tú has ido a la iglesia, has rezado el rosario, pero aún no has sentido a Dios en tu vida, te invito a conocer a Julio en el testimonio de hoy. Bienvenido, Julio. Hola, Gris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y bueno, vamos a comenzar. Claro que sí, a darle. Oye, Julio, cuéntanos, ¿tú habías escuchado de Dios en tu casa? Sí, desde muy pequeño con mi abuelita, mi abuelita paterna. Muy pequeñito ella me agarraba y me sentaba con ella a rezar el rosario. Y hasta que no se acababa me podía yo levantar. Entonces, bueno, era muy interesante el que tenía hambre y no podía irme. Pero... Oye, Julio, ¿pero qué sentías al rezar el rosario? Pues a esa edad se estaba formando una identidad en mí. Porque después yo lo vi al paso del tiempo que había un Dios. Pero no lo conocía real. Verdaderamente no era real lo que yo estaba sintiendo. Pero sí estaba aprendiendo a pedir, por ejemplo, ¿no? Ok, tú pedías. ¿Tenías una religión, una ferviente fe en esa religión? Cuéntanos. Sí, al paso del tiempo, de los años, tuve muy joven, a los 18 años tuve un negocio. Comencé un negocio que mis padres me ayudaron a emprender y bueno, pues yo iba... cada 28 a San Hipólito con San Judas Tadeo para ofrendarle y tenía mi altar ahí en el negocio. Ok, eras ferviente devoto de San Judas y tú llevabas a San Judas. Ahora vamos a entrar al tema de cuándo fue que no, pero después de esto que nos dices, porque es muy difícil tener una religión y decir, ahora conozco a Dios. Y digo, tenemos una pausa contigo si nos estás escuchando. El tema no es tener una creencia, sino realmente convivir con este Dios de poder del que te estamos nosotros mencionando. ¿Cómo es, Julio, que tú llegas a tener una relación con Dios? ¿Cómo pasa eso? Cuéntanos. Muy bien, resulta que al paso del tiempo, bueno, me caso. No me casé, me junté con mi esposa, con Patti, y bueno, ella ya tenía dos pequeños. Entonces, pero mi vida era muy, muy fuera del lugar, del hogar. Yo tenía muchas adicciones al alcoholismo. Entonces, de ahí surgieron pues muchos problemas. Ya en el negocio empezó a cambiar todo económicamente y también en la familia. Mi prima Sandra, por parte de mi mamá, ella vende refacciones y me llevaba a mi material cada 8 días y me estaba platicando de Dios porque ella es cristiana. Y yo pues le daba vueltas siempre, le digo, luego voy y me invitaba y siempre que había retiros o un evento especial, entonces ahí es donde ella me invitaba y yo nunca fui. Tardó como 2 meses, insistiendo cada 8 días, hasta que un día de estos, la verdad yo había amanecido muy mal de una borrachera. Crudísimo. Sí, horrible. Y le digo, ven, te invito a un jugo. Y ya fuimos y ya me dice, por favor ve porque
si no vas, yo creo que Dios empieza a trabajar de otra manera. Luego, ¿qué te refieres? Ve a mi hermana, dice, lo que pasa es de que su hermana de ella tuvo un problema muy fuerte legal. Y también la estaba invitando, y por no obedecer, esta prima pues iba a caer a prisión, porque todavía no estaba en prisión. Pero resulta que me dice, ven y sirve que ves a mi hermana Ivonne, porque pues resulta que pues ya en unos 15 días o menos van a ir por ella, por un tema que fue muy, muy difícil para su vida, era agente federal. Le digo, órale pues voy. Entonces voy ese domingo, me invita, llego tempranito a las 10 de la mañana, empezaban 10:30 y entro y estaba mi prima Ivonne. Y cuando me ve entrando, me agarra, me ve y corre hacia mí y me dice, ¿sabes qué? Ya estás aquí. No des un paso atrás. Veme a mí. Por mi negligencia, por no escuchar, por dar vueltas y vueltas. Conmigo fueron años, dice mi prima, que me insistían y yo no. ¿Por qué? Porque tenía poder, porque tenía dinero, porque tenía todo. Y ahora, ¿qué crees? Estoy en un verdadero problema y nada más estoy a la espera de que me manden llamar los jefes, porque pues seguramente me van a arraigar y bueno, de ahí ya no se sabe qué va a pasar. No regresas atrás. Entonces eso me impactó. Cuando entro, pues la multitud de los hermanos de la gente, cuando entro me empiezan a presentar con todos y me empiezan a abrazar y me empiezan a decir que qué bueno que estoy aquí y yo no sabía ni qué estaba pasando. Entonces me dijeron, siéntate aquí estate con nosotros, y me arroparon tanto que cuando empezó la alabanza y todo eso, era un salón y yo veía así como entraban los rayos del sol por las ventanas. Y yo vi algo así diferente, distinto. Ahora sé que es un ambiente espiritual. En ese momento me impactó algo que yo no conocía, no sentía. Entonces en ese momento empezó la predicación y hagas de cuenta que me estaban hablando a mí, sin conocerme, en este caso el predicador, que era un invitado, no era el pastor de la iglesia, pero era un invitado y muy confrontante. Entonces me sentí que aquí era mi lugar. ¡Wow! Sí. ¡Qué experiencia, sí, Julio! Sí. ¡Wow! Vamos por partes. Muy probablemente tú que nos estás escuchando ya has recibido muchas invitaciones. Vamos a la iglesia. Ven, te invito para que conozcas más de Dios. Mira, conoce a Jesucristo. Mira, acepta a Jesús en tu corazón. Mira, hay algo diferente para ti. Hay una vida distinta. Hay un propósito en tu vida. Lo has escuchado una y otra vez y estás negándote a ese llamado que te está haciendo directamente Dios a tu persona. Y sí, efectivamente, no es para asustarte, no es para decirte, mira, te va a pasar malo. No, al contrario. Dios tiene formas de llamarte a su presencia. Dios tiene formas de hacerlo a través de una persona una y otra vez, o atraerte de una forma diferente, agarrarte de la oreja y traerte y sentarte. Entonces, ¿a qué esperas? No estés esperando a que te jale la oreja, a que te traiga jaloneando, sino que puedes atender al llamado cuando lo está haciendo de buena manera. Puedes hacerlo. Y Julio fue lo que hizo. Atendió al llamado de buena manera. Pero ¿sabes qué también? Cuando llegó lo vio, lo sintió. Y es justo a lo que te estamos invitando. A que cuando tú vayas a una iglesia, a cualquier iglesia que tú decidas cristiana y que tenga sana doctrina, te vas a encontrar con un ambiente espiritual. Eso es lo que te vas a encontrar. No te pases, Julio. ¿Alcoholismo en tu vida? No lo creería, pero alcoholismo en su vida. ¿Mujeriego? Sí, mujeriego. Probé drogas, derroché muchísimo dinero, me acabé el negocio prácticamente en 10 años, en 10, 15 años.
Ya los últimos años, que fueron 22 del negocio, pues ya empecé a ver la consecuencia de mi mala administración y de mis malas conductas. O sea, esas conductas, sí sentías vacío en tu corazón. O sea, era buscar el llenura en qué lo buscabas. Sí, con el poder que da el dinero, la mala influencia, porque bueno, el dinero no es malo, ¿no? De cierta manera, como nosotros lo vayamos a cuidar o a que genere o a que nos empobrezca más, pero sí, los amigos no tenían una buena relación con mi esposa. Tuve, como te comenté, me junté con mi esposa, tenía 2 bebés ella, dos jovencitos, una niña de 11 años y su hijo de 4, a los que serán al año nace Mildred y a los 6 años nace Julio. Entonces, de todas maneras había muchos problemas, cada vez se ponía más difícil, ya sin dinero, ya empezaba el problema muy fuerte. De hecho, yo ya conocí a Cristo. Esta vez que te comento que fui a la iglesia, teníamos problemas ya de separarnos. Y cuando fui asistiendo a la iglesia, porque ese fue el primer día que yo llegué, mi prima me dice, no regreses atrás. Pues parece que me lo dijo ella, pero yo sentí que no tendría que regresar. Entonces yo asistía. Jueves y domingo, los jueves eran de estudio bíblico y los domingos era la reunión presencial. Entonces, todos los hermanos me decían el versículo. Hechos 16:31. Me lo decían porque era como que raro que llegara un varón sin esposa, porque normalmente la que llega primero es la mujer, porque ya está agobiada y pues busca, ¿no? Y llega el momento en su vida y hemos visto que llegan más mujeres queriendo conocer a Dios para que transforme su vida, transforme la vida de su esposo y de sus hijos. Pero en este caso, pues era algo especial porque que llegaba era un varón necesitado de Dios y ya con el entendimiento de que necesitaba rescatar su familia. Entonces los hermanos, cada vez que yo llegaba ahí me decían este versículo, Hechos 16:31, que dice, y así textualmente dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí fue donde inició mi fe. Ahí yo conocí qué es la fe. Y ahí es donde yo me agarré de ese versículo y ya no volví atrás. Y a lo mejor tú estás pasando por aquí y estás escuchando que cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y quieres creerlo? Créelo, porque así será. Serás salvo tú y tu casa. Agárrate de la promesa del Señor, porque no la está diciendo solo para Julio, la está diciendo para ti, que no es casualidad que estés escuchando este testimonio en este momento. Por eso estás escuchándolo, porque esta promesa es tuya, es para ti. Abrázate de ella y no vuelvas atrás. Hoy no vuelvas atrás. Así es. Y había una alabanza también que así decía, no hay que regresar atrás. Entonces, pasaron 3 años de que yo me aferré y empezó a transformar Dios mi vida. Porque yo todavía, aparte era rockero, déjame decirte. Yo usaba las playeras de Iron Maiden y todo ese tipo de Metallica. Y una vez, no sé si fue el tercer jueves que yo asistía, fui con una playera así de calavera de Iron Maiden. Y yo no lo tuve en cuenta, o sea, yo fui así. Entonces llego a la iglesia con esa postal, con esa playera enorme.
Y un niño se me quedaba viendo y viendo y viendo. Y sus papás, yo veía que me veía, pero yo decía, bueno, ¿qué onda? ¿Qué me ves? Y de repente le hablaba a sus papás y le decía así, como que me señalaba la calavera de Iron Maiden. Los que conocen a Iron Maiden saben qué tipo de cosas estoy hablando. Entonces el papá agarra y no sé qué le comenta. Y yo me doy cuenta, volteo y veo y sentí, en ese momento sentí, y yo puedo decir que es el Espíritu Santo, que redargüyó mi alma, mi mente, mi espíritu, y me dio vergüenza. Yo ya empecé a tener ahí como que ese toque del Espíritu Santo, porque entendí que esto no le agradaba a Dios. Pero yo no me había dado cuenta de eso. En ese momento nadie me juzgó. Nadie me dijo nada. Y yo me sentí todavía más arropado por eso. Porque nadie me señaló. El niño inocentemente lo hizo. Pero su papá me abrazó, su papá se despidió de mí con un abrazo y te espero la próxima vez. O sea, no pasó nada, ni un comentario, nada. Y eso fue lo que a mí también pues, selló algo en mí que dije, qué padre es estar aquí. Y ¿sabes qué? Hoy eso significa tener el amor de Dios en ti. No es el tema de que te vas a sentir mal por la vestimenta. No lo sabemos. Porque ¿sabes qué? Nadie en ninguna congregación tiene el derecho de juzgarte. Nadie tiene el derecho de señalar ni tu ropa, ni tu forma de peinarte, ni nada de lo que tú hagas. Porque ¿sabes qué? Todos estamos siendo procesados por el Señor. Nadie tiene derecho a señalarte o a decirte que estás mal, solo Dios. Y es así como Él te habla, haciendo que tú sientas en tu corazón de forma distinta. Pero ¿sabes qué? Eso se lo pidió a Julio. Puede ser que haya otra persona poniéndose las playeras de Iron Maiden y el Señor no tenga ningún problema con ellos. Porque a lo mejor lo que le está pidiendo a Julio no es lo mismo que te va a pedir a ti. Pero jamás permitas que una persona te diga a ti lo que Dios te invita a hacer o no hacer, o a juzgarte. Porque Dios es el que va a tratar contigo y tus autoridades, en el caso que las tengas en una congregación. Para eso Dios los dispuso. Pero te voy a decir una cosa. Solo hay un acusador en la Biblia. Y ese es Satanás. Entonces, sé con Dios de todo corazón, siempre. Qué bueno que tocaste este punto, Julio. Es muy importante hacerlo ver. Cuéntanos, sí. Y básicamente, ¿cómo empiezas tú a tener una relación con Dios? Bueno, es donde ya me empiezo a enfocar. Definitivamente, bueno, en este caso, lo que fue transformando mi vida fue de hecho, hablaba de mi prima que la arraigaron y la fue a prisión. Y en Tijuana, ya la mandaron hasta Tijuana. Entonces ahí conocí una pastora. Y esta pastora vino a ver a la familia, a mis tíos y a mis primos. Y yo como estaba con ellos, andaba muy cerca de ellos, de mi prima Sandra y de mis tíos, llegó y me la presentaron y nos empezó a evangelizar. Nos daba estudios porque se quedó como 20 días en la casa de mis tíos. Entonces yo iba diario iba yo y nos estaba dando el libro de Hechos. Nos los empezó a dar porque era como se evangeliza. Y para el bautismo, que era el bautismo en el agua y todo eso. Entonces yo me quedé fascinado. Entonces yo ya no volví atrás desde ese momento. Y es como empecé yo a tener más contacto con Dios. Nos ponía a hacer unas actividades, a leer la Biblia, orábamos. Y yo empecé a sentir paz.
yo creo que eso fue lo primero que Dios puso en mi vida, porque todo se estaba cayendo. Mi esposa cada vez estaba más en contra de mí, más me decía que era un hipócrita, porque me conoció hace unos meses cómo era, yo era transformado así que yo no entendí ni cómo, ¿no? Pero poco a poco dije, era muy grosero, yo hablaba con groserías, hablaba palabras y groserías, o más groserías que palabras. Entonces todo esto fue transformando. Una vez llegué a mi casa y lo que tocó la vida de mi mujer fue esto, porque pasaron 3 largos años y mi esposa y como que ella era ahora la que ya se quería, no me quería nada. Entonces yo una vez llegué, porque obviamente les voy a ser sincero, llegué a Cristo y no me quitó no dejé el alcohol. Yo seguía, a lo mejor ya no era 3 veces a la semana, era por semana, porque mi alcoholismo era bastante, y después por cada semana, y así me aventé, no sé, 1 año, por ejemplo. Pero ya era menos. Aparte el dinero ya no había para el alcohol, y yo era el que invitaba todo, entonces no tenía amigos que me financiaran a mí. Entonces, yo en casa de ustedes, tenía una vitrina llena de botellas. Yo también tomaba en la casa, mis hijos me veían, cosas que yo no entendía. Pero una vez que no tenía yo dinero para irme con los amigos, porque no me gustaba tomar tanto en la casa, como que llegaba a esas botellas, las usaba para seguirle, pero me tomaba 1 o 2 y ya. Y no me gustaba tomarme, tenía como 10 botellas de buenos vinos que me regalaban casi todos los proveedores. Entonces una vez yo llegué y sentí así, y se lo dije a mi esposa. Reuní a mis hijos, a mi esposa un domingo, y les dije, ¿saben qué? En esta casa no se vuelve a tomar alcohol. Y todos se quedaron así, viéndome. Pues el que toma eres tú, ¿no? Como diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué nos dices eso? Nosotros, ¿no? Era tu regla, papá. Sí, ¿no? Pues, sí, en esta casa no se vuelve a tomar. Y agarro y le digo, pásame, Vanessa, pásame esas botellas, Beto, pásame esas botellas. Y así, ábranlas. Y las empezamos a abrir, no sé, 8 o 10 botellas, y las empezamos a vaciar al fregadero. Y tiré todo el alcohol, todo lo tiré. Ahora sé que fue el poder del Señor que me mandó a hacer eso, porque nadie me lo dijo, Nadie me dijo, oye, debes de hacer esto. O los hermanos se metían en mi vida diciéndome, oye, no, eso no está bien. No, nada. Todo fue de Dios. Al grado que agarramos y tiramos todo. Hasta mis hijos estaban contentísimos de estar tirando todo ahí. Y yo también, yo no sentía ni remordimiento, ni tristeza, ni nada. Todo se fue. Yo creo que eso marcó a mi esposa, que a los meses, pienso yo que a los meses, mi hermana Nancy fue la que invitó a mi esposa Patti, ahora ya mi esposa, porque en ese momento no estábamos casados, vivíamos en unión libre, y pues fue, y así fue como ya empezó a ver ya lo que decía Hechos 16:31, y así lo creí, y ya fue cuando se acercaron mi esposa y mis hijos. 2 de ellos nada más, porque los otros 2 en el camino todavía están fuera pero bueno, estamos ahí en el proceso. Que al final de cuentas no es un trabajo de ustedes, es un trabajo de Dios. Así como lo hizo contigo, así lo hace con la casa. Es increíble lo que nos platicas, digo, porque yo sé lo que es un buen vino. ¿Cómo rayos lo tiras al fregadero? No, hermano. No, pero sí entiendo esos cambios que Dios hace, porque digo, lo viví también, el tema de no alcohol, que de repente dices, pues no, porque no, uno justifica el alcoholismo diciendo, es la cultura del alcohol. Es que aquí... Sí, para el calor, para la convivencia, y en la familia, no, pues era así, si no había alcohol, no había fiesta. Entonces yo traía esa cultura.
Sí, es que es nuestra cultura, ¿no? La cultura del alcohol. De hecho, no sé si a ti que nos escuchas te pasa, si para tu despensa, pues unas cervecitas para que estuvieran en el refrigerador por cualquier cosa. Sí. Sí, definitivamente siempre era necesario tener el armamento ahí, ¿no? Oye, Julio, y qué buena anécdota nos estás platicando. Entonces, tu casa empieza a servirle al Señor. Sí, pasamos bastante tiempo en una iglesia. No es donde estamos ahora, pero bueno, ahí es donde llegamos por primera vez. Y fue muy bonito ya que vaya toda la familia, mi esposa, aún así con luchas, entendiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. El que tiene que ser transformado es uno. Entonces empezó a transformar nuestros corazones, empezó a formar la identidad. Porque ahora ya habíamos abrazado una identidad en Cristo. Y de ahí nos hemos afianzado hasta ahora, mi esposa y en este caso Mildred y Julio, que ya le servimos a Dios ahora en esta nueva temporada que estamos en la fe viviente. Y la verdad hemos sido transformados, en esta nueva temporada hemos llegado a conocer aún todavía más a Cristo, a saber quién es Dios, cómo es que Él hace todo, cómo Él es el que es poner todo en sus manos para que Él sea el que dirige nuestras vidas. Y eso es lo que hemos ahora aprendido, a cederle. Ahora te comento, yo ahorita estoy empleado y le doy gracias a Dios por eso, porque me bajó del banquito. ¿Sí? Pasé por un proceso donde no me lo quitó Dios. Si hubiera querido lo hubiera hecho, pero permitió que me lo acabara. Yo me acabé todo el negocio, todo hasta que se cerró y quedé endeudado. Gracias a Dios, por la ayuda de mis padres me ayudaron. Y ahora estoy de empleado, y próximamente ya vamos a poder poner la oportunidad de que Dios ya va a poner en mis manos, después de 5 años, un nuevo emprendimiento. Y bueno, ahora ya sé que es de Él y para Él. Y que ahora yo sé que soy administrador de Dios en esta tierra. Porque ahora sé que este nuevo negocio, del cual tengo mucha experiencia laboralmente, ahora tengo mucha experiencia para poder cuidar lo que Dios ha puesto en mis manos. Así es. Y estamos seguros que les va a ir muy bien. Julio, muchas gracias por compartirnos, muchas gracias por abrir tu corazón. Algo que le quieras comentar a esta persona que está escuchando. Así es. Fíjate que en el grupo de los hombres, de los varones, tenemos un grupo de varones el cual nos reunimos por vía Zoom todos los lunes a las 9:30 y nos vemos presencialmente una vez al mes. Y en esas ocasiones es un buen tiempo para invitar a varones que tengan una situación, pues que no encuentran la manera, la solución de poder salir, de poderse encontrarse en sí mismos, pero que Dios tome el control de sus vidas. Entonces, sinceramente, no hemos tenido mucha gente no ha tenido esa oportunidad, y yo los invito a que puedan acercarse porque seguramente les han hablado del Señor, seguramente, porque a la gente que no lo sabe, bueno, pues, pero seguramente a los que les han hablado o los que están escuchando, acérquense para que puedan tener esa nueva vida, ese nuevo estilo de vida, sin religiosidades y sin tener que la verdad que esforzarse tanto, porque ahora con Dios y conociendo a Dios
y obedeciendo a Dios, todo es más. No se quitan los problemas, o sea, hay problemas de todo. Pero podemos saber, Dios nos da las armas, las herramientas para poder revertir el mal tiempo que podamos estar viviendo en estos días. Amén. Muchas gracias, Julio. Te seguimos agradeciendo porque ha sido un momento muy particular y damos gracias al equipo de producción que siempre están chambeándole. Muchísimas gracias. Te sugerimos que nos des like en YouTube, Apple Podcast y Spotify. Y además que nos compartas, porque sabemos que a alguien le va a ser de mucha utilidad el testimonio que escuchamos hoy. Nos vemos para la próxima. Bye bye. Tu fidelidad nunca termina, no me abandones en mi vejez. Cuando mis fuerzas ya no alcancen, sé tú mi roca que sostiene, mi defensa que nunca falla. Solo tu justicia me guarda, solo tu verdad me sostiene en mis angustias, me escuchas y tu consuelo desciendes en mi roca eterna, mi lugar seguro, mi refugio santo cuando todo es oscuro. Levántame, Dios mío, con tu mano poderosa, porque en tu justicia encuentro vida gloriosa. Tú eres mi esperanza, mi refugio y mi sol, Dios. Protégeme, en tus brazos tengo paz y amor. Tú me levantaste cuando caí, tú me sanaste cuando sufrí. Mi boca proclama tu gloria sin fin, mi alma vive solo para ti. Aunque el enemigo quiera destruir, yo cantaré tu poder sobre mí. Tú eres mi escudo, mi guardia fiel, mi refugio eterno, mi Emmanuel. Sé mi roca eterna, mi castillo seguro, mi refugio santo cuando todo es oscuro. Levántame, Dios mío, con tu mano poderosa, porque en tu justicia encuentro vida gloriosa. Tú eres mi esperanza, mi refugio en la aflicción, mi libertad en la angustia, mi eterna salvación. Oh Dios, protégeme hoy, en ti siempre confiaré.